Hola a todos, les habla Elsie Contreras, estudiante de la licenciatura en Psicología de la Universidad de los Andes, en la asignatura de Psicología Organizacional a cargo del profesor Fran Rivas. En esta oportunidad hablaremos sobre el conflicto en las relaciones laborales y cómo podría ser nuestro desempeño como futuros psicólogos organizacionales. Voy a iniciar con la definición de lo que es un conflicto, no sin antes mencionar que son muchas las definiciones que se manejan del mismo. En el material que revisamos, varios teóricos hacían una revisión de lo que era el concepto de conflicto. Unas, por supuesto, de manera general y otras mucho más específicas de reconocidos teóricos y en ámbitos también muy específicos. La definición general de la Real Academia Española define el conflicto como un enfrentamiento o un problema de difícil salida. Sin embargo, tomando una de tantas definiciones y desde el punto de vista de Torrego, el conflicto es una situación de posición por intereses o valores incompatibles donde las emociones participan de una manera crucial. El conflicto es inherente en las interacciones humanas, lo que se considera por y analizado por Raini y Bonoma como los microconflictos. Estos se enfocan en la medición y negociación para resolver tensiones entre personas. Este concepto se ha venido trabajando por varios teóricos como Lederach, Eduardo Vinyamata, Juan Carlos Torrego, mencionado anteriormente, Hunter y White. Se pudiera considerar el conflicto dentro de las organizaciones como algo negativo, pero esto depende de la gestión que el líder le dé a esta situación, lo que cambiaría esta consideración o de considerarlo negativo. Según March y Simon, el conflicto no es intrínsecamente negativo, sino que es un fenómeno inevitable e inherente a la dinámica de cualquier organización, y su valor va a depender de dos factores. Como lo dije anteriormente, su valor depende de dos factores. En primer lugar, por su naturaleza. Hay que distinguir entre el conflicto de tarea, el conflicto de metas o el conflicto de procesos, que generalmente suele ser positivo, y el conflicto por incompatibilidades personales, que tiende a ser muy negativo, como lo mencionan Resónico y Linares. Y en segundo lugar, hay que considerar la forma en que se gestiona. El conflicto es una energía que si se gestiona de forma proactiva y mediante técnicas de mediación, se convierte, por supuesto, en un motor de cambio. Si se ignora o se trata de forma autocrática, se vuelve totalmente disfuncional. Como dice Simmel, un grado de divergencia es lo que permite la cooperación profunda. Para Morales y Lluvero, un conflicto bien abordado fomenta la identidad grupal y establece canales de comunicación que sirven como motor de cambio social. Como ejemplos de consecuencias funcionales del conflicto que se observan en las diferentes organizaciones, se puede mencionar el que pudiera surgir entre innovación y pensamiento alternativo, donde estas dos posturas o estas dos visiones pudieran chocar en cómo lanzar un producto al mercado. Sin embargo, si el líder del equipo usa la mediación para integrar ambas visiones, pudiera resultar una campaña de marketing mucho más creativa
eh, cuestionando la postura de siempre se ha hecho así. Es como cuestionar lo que siempre se hace igual. Otro ejemplo sería evitar un conflicto mayor sobre el horario de descanso de los trabajadores. Si se le permite a los miembros de una organización expresar y mediar para ajustar la estructura y así evitar un malestar que se intensifique o se cronifique y estalle luego en forma de sabotaje o de abstencionismo. El conflicto muchas veces es ese elemento que nos puede mostrar lo que ocurre en las diferentes organizaciones. Es como el termómetro de la organización. Nos indica que el sistema está vivo, que sea una herramienta de progreso o un costo irrecuperable dependerá de si el líder actúa como juez o árbitro, que sería la postura negativa, o como facilitador mediador, que sería esta postura positiva. Esto nos hace pensar en la relevancia de la intervención que como psicólogos podemos realizar en las organizaciones y que no sea vista como una teoría abstracta, algo que no se puede realizar, por lo que se debe adoptar o por lo que debemos adoptar el rol de socio estratégico, es decir, que se contribuya a la estabilidad y a la sostenibilidad de la organización a lo largo del tiempo. Esto implica asegurar que los equipos que trabajan durante su permanencia requerida dentro de la organización sean equipos sólidos, eh, motivados y que estén alineados a los objetivos organizacionales. Una manera de cerrar esta brecha entre lo que es la teoría académica y la práctica en la gestión del conflicto y la comunicación organizacional es de alguna manera simplificar las herramientas aplicadas, donde se transformen los modelos de mediación que a veces consideramos complejos en protocolos de intervención precoz que los mandos intermedios puedan entender y usar en su día a día dentro de las organizaciones. Esto nos lleva a pensar que debemos atender con antelación los conflictos que consideramos latentes, que según Deutsch es aquel que existe pero que no se percibe o que de alguna manera se reprime. Como psicólogos organizacionales debemos entonces estar atentos a las insatisfacciones y a las expectativas no cumplidas como posibles conflictos, identificando los indicadores silenciosos como lo indica Casales. Trabajo a ritmo lento, sabotajes sutiles y quejas informales. También se pudieran implementar o usar herramientas de recogida de información como encuestas de cómo los trabajadores perciben el clima laboral, buzones éticos o entrevistas de salida para evitar entrar en la fase de escalada que menciona Van de Blier en relación a los conflictos. Otro aspecto a considerar es la comunicación. Esta es crucial en la gestión de las expectativas y la reducción de la insatisfacción, evitando llegar al conflicto. La comunicación en su papel descendente, es decir, del líder a los demás colaboradores de la organización, es esencial para gestionar expectativas que tengan los trabajadores. También es importante para comunicar con transparencia los objetivos y las limitaciones que se tienen, lo que reduce de alguna manera la incertidumbre como fuente de conflicto. Y en su papel ascendente, que sería lo contrario de los trabajadores hacia el líder, permite que la insatisfacción fluya hacia arriba. Es decir, si el empleado siente que su voz llega a la gerencia o al líder, la tensión se libera, evitando
que el conflicto pase de ser un desacuerdo de tarea a uno relacional destructivo. Entonces, es muy importante que la formación de la persona que asumirá el rol de mediador sea integral y que requiera rigor, como lo menciona Lederach, donde se implementen programas esenciales de formación en escucha activa y empática, técnicas de reenmarcación, gestión de emociones intensas e inteligencia emocional aplicada. Se requiere entrenamiento específico en los modelos de hardware que tiene que ver con acuerdos rápidos y el modelo transformativo para sanar relaciones que ya se encuentran afectadas. Además, pueden surgir dilemas éticos, como por ejemplo favorecer a la parte que parece tener la razón moral si el mediador no mantiene una imparcialidad o no gestiona adecuadamente las emociones de las partes. Esto afecta la confianza y puede intensificar de manera prolongada el conflicto. Viendo entonces el conflicto desde el punto de vista positivo y cuando se adopta en una cultura organizacional dentro de las organizaciones pro conflicto, se debe tomar en cuenta la idea de que el conflicto es un elemento inevitable que se debe gestionar de forma efectiva, que bajo la visión moderna y optimista se considera el conflicto como un proceso motivacional y afectivo que, como ya se mencionó anteriormente, bien manejado, bien gestionado, actúa como un motor de desarrollo y aprendizaje organizacional. El psicólogo organizacional debe enfocarse básicamente en lo que el equipo de trabajo hace bien cuando hay tensión. Es decir, se debe premiar la disidencia constructiva y el debate de ideas, implementando la indagación apreciativa y el World Coffee, puesto que estas metodologías que fueron mencionadas dentro del material que fue leído fomentan la conversación y la colaboración, permitiendo a los participantes, líderes y colaboradores explorar diferentes perspectivas y generar ideas creativas e innovadoras sin miedo a represalias en organizaciones aversas al riesgo. Todo esto sin pensar que los líderes pierden el control. Se debe demostrar que el consenso no quita la autoridad de los líderes, sino que aumenta la legalidad de éste. Para ello, los psicólogos organizacionales deben diferenciar cuando la comunicación es escalativa, es decir, que se basa en tácticas duras, lenguaje de acusación, juicios subjetivos y percepciones selectivas, como lo refiere Van de Vlier, y cuando la comunicación es resolutiva, ya que ésta se centra en describir hechos objetivos, parafrasear para asegurar la comprensión de lo que se ha comunicado e identificar intereses subyacentes. Es importante señalar que las variables como la percepción del poder del superior o las aspiraciones de ascenso pueden filtrar información. El subordinado tiende a comunicar solo lo que el jefe quiere oír para de alguna manera congraciarse con él, es decir, comunicación ascendente distorsionada, en donde se pueden ocultar problemas reales, por lo que el psicólogo organizacional debe crear entornos de seguridad psicológica donde la verdad no se castigue eh, a la persona por informar o por decir lo que siente, las expectativas, sus insatisfacciones, y de esta manera eh, lograr un trabajo con mayor consenso y evitar de alguna manera todos estos conflictos.